Muy buenos días a todos, mi nombre es Modesto Flores, pertenezco al grupo número 4. Este grupo se compone por Wilfredo Acevedo, Freddy Toro y Alejandro Río. En esta presentación vamos a estar hablando sobre una introducción del tema, que el tema es radiación, los tipos de radiación, los tipos de equipos, los objetivos, las ecuaciones que hay para poder calcular estos métodos, el experimental procedure que vamos a estar realizando en el laboratorio, los procedimientos, la teoría y los principios básicos, y vamos a hacer referencia de dónde sacamos la información para poder realizar esta presentación. Como parte de la introducción de este experimento, tenemos que el calor se transfiere de un cuerpo con altas temperaturas a otro cuerpo con bajas temperaturas cuando los cuerpos no están en contacto o cuando están separados por el espacio. A esto se le llama radiación de calor. La radiación es un tipo de transferencia de calor que no requiere un mediano para ocurrir y es generado por electromagnetismo que viaja a través de las ondas electromagnéticas. El objetivo de este experimento es validar los principios de transferencia de calor por radiación, los efectos de la emisión y absorción en la superficie y el fenómeno de geometría interconectando. Como parte de la teoría, tenemos que la radiación es un tipo de mecanismo de transferencia de calor como es la conducción y la convección. La principal diferencia es que la radiación no requiere un medium para propagarse. La radiación termal es emitida por la materia sobre 0 grados Kelvin, o sea, que sobre todo tipo de materia. Esta emisión puede ser atribuida a los cambios de configuraciones de electrones dentro de la materia, sin importar el tipo de materia que sea. Saludos, mi nombre es Freddy Toro. En este slide estaremos hablando sobre los principios básicos de la radiación. Imaginemos un objeto sólido dentro de un vacío, cuya temperatura es más alta que su entorno. El vacío evita que la energía se pierda por convección y conducción, pero sabemos que el objeto se va a enfriar en algún momento. Este enfriamiento se debe a la reducción de la energía interna del material, y esto es una consecuencia directa de la emisión de energía térmica. Una teoría dice que la radiación es la propagación de una colección de partículas llamadas fotones, pero otra dice la radiación se puede ver como la propagación de ondas electromagnéticas. Así que podemos ver en la figura que tenemos a la derecha toda la gama de espectros electromagnéticos. En el lado izquierdo tenemos 0.0001 micrómetro a 0.01 micrómetro. Hay rayos gamma, rayos X y la mayor parte de la radiación ultravioleta. El rango de 0.1 micrómetros a 100 micrómetros se denomina radiación térmica. Esta región incluye un poco de la región ultravioleta y la radiación infrarroja. Se llama así porque este tipo de radiación tiene la capacidad de cambiar el estado térmico de la temperatura de la materia. Y esta es la razón por la que la radiación térmica es parte del estudio de la transferencia de calor. Continuaremos hablando de los principios básicos de la radiación. Y de ello hablaremos sobre la ley de Stefan Boltzmann. La emisividad proporciona una medida de la eficiencia con la que una superficie emite energía en comparación con un cuerpo negro. Un cuerpo negro se llama una superficie que emite el 100% de la energía que se irradia a él. La irradiación, por su parte, es la velocidad a la que el calor por área de la unidad entra a una superficie, independientemente de la fuente. La velocidad a la que se emite energía desde la superficie, que tiene una emisibilidad epsilon, se llama potencia emisiva, y la ecuación que se rige es que la emisibilidad es igual a la potencia emisiva, que va entre 0 y 1, la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura de la superficie a la cuarta. Saludos, mi nombre es Wilfredo Acevedo. En esta ocasión estaré hablando sobre los principios básicos de lo que son lo que es la radiación, donde tenemos esta imagen que nos representa la luz o radiación producida por los cuerpos negros y que es continua. Tenemos que los cambios de radiación del cuerpo negro están vinculados por un cambio suave en términos de temperatura, intensidad y longitud de onda, como podemos observarlo en esta breve imagen. También tenemos que ningún otro proceso radiante presenta este comportamiento. A medida que se aumenta la temperatura del cuerpo negro, la luz emitida
cambia de manera predecible. Las posiciones de la emisión máxima se mueven a una longitud de onda más corta. Esta observación fue formulada en forma de ley por William Wien en el 1896. La ley de Wien establece que el producto de la longitud de onda de emisión y la temperatura siempre es igual a una constante conocida como constante de desplazamiento de Wien. Como parte de los principios básicos tenemos lo que es había hablado anteriormente, lo que es la ley de Wien. Tenemos una curva que representa unas ciertas características de objetos fríos y objetos calientes y la intensidad de la luz, que podemos ver que a medida que aumenta esta curva, estamos viendo que aumenta desde lo azul, que es lo frío, hasta lo más caliente. Donde tenemos la ecuación del wavelength of maximum intensity, donde también tenemos lo que es la definición de estas características, que tenemos la constante, que es la B, y tenemos la T, que es la temperatura absoluta en grados kelvins. Como parte de la terminología tenemos lo que son las ecuaciones básicas que se van a representar en este laboratorio, donde tenemos las ecuaciones de emisividad, radiación de intensidad, Planck equations, Stefan Boltzmann-Low. Tenemos lo que en sus características tenemos que la K es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 en julios Kelvin. Tenemos que la C es la velocidad de la luz a 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo. También tenemos que la H es la constante de Planck, que es el 6.626 por 10 a la menos 340 julios sobre segundo. Básicamente tenemos lo que son todas las ecuaciones que se van a estar estableciendo para concluir con los resultados de este experimento. Aquí tenemos dos tipos diferentes de radiación, lo que es convección y conducción. La convección es una transferencia de calor relacionada con el movimiento de un fluido debido al ascenso de materiales más calientes junto con el hundimiento de materiales más fríos. Esto ocurre por los materiales más calientes son menos densos que los más fríos. Aquí tenemos en la parte de conducción, ese es el proceso por el cual la energía térmica es transmitida a través de colisiones entre átomos y moléculas vecinas. La conducción ocurre más fácilmente en sólidos y líquidos donde las partículas están más juntas que en las gases donde las partículas están más separadas. Entonces, como podemos ver en los ejemplos aquí que tenemos en las fotos, en los diagramas, pues tenemos la conducción, tenemos una olla puesta encima de una hornilla y la transferencia de calor. La llama toca el sólido y transfiere el calor hacia el líquido y así pues va creando ese cambio en temperatura. Aquí tenemos en la de convección, tenemos un líquido frío. Como va moviendo, tenemos una parte de abajo caliente y se va moviendo y va adquiriendo temperatura y va subiendo y va recirculando entre sí. Como parte del equipo del experimento, aquí podemos ver una foto de la unidad que estaremos usando, que no estaremos usando, pero la que se hubiera usado en el experimento. Esta unidad de radiación termal demuestra las leyes fundamentales relacionadas a la radiación. Esta consiste de un banco horizontal con una escala reversible en milímetros. Contiene una fuente de radiación eléctrica en un lado y una fuente de radiación de luz en el lado opuesto. Esto junto a un campo de instrumentaciones de medida. Esta unidad también incluye una consola en la cual la temperatura en placas de metal y la radiación proveniente del radiómetro van a ser monitoreadas por ellas. El último componente es un transformador que provee un voltaje bajo para la fuente de calor y para las placas metálicas con un thermocouple
atadas a esas placas metálicas. En este slide estaremos viendo el procedimiento experimental y sus diferentes pasos para la ley del cuadrado inverso para el calor. Podemos ver el instrumento que se va a utilizar para tomar estas medidas para nuestros cálculos. Tenemos el control de potencia, que tiene un panel digital para ver las lecturas del radiómetro, el transformador, la placa de calor y el radiómetro. El primer paso dice: ajuste el radiómetro a una distancia inicial de 200 milímetros de la fuente de calor. Ajuste la unidad de control de potencia y ajuste la perilla de control de potencia hasta la marca número 6. Luego permita que la lectura del radiómetro se estabilice y a continuación anote el valor de la distancia y la lectura de potencia en watts. W. Aleje el radiómetro de la fuente de calor. Aumente la distancia en 100 milímetros y deje que la lectura del radiómetro se estabilice y luego observe estos valores. Repita el paso anterior hasta que se haya recopilado 7 valores. En este slide estaremos viendo los pasos necesarios para ejecutar el procedimiento experimental para nuestro laboratorio. A la derecha podemos ver el instrumento que se va a utilizar para la medición de nuestra lectura, con el control de temperatura, el radiómetro, un transformador, una superficie caliente, una placa oscura y el radiómetro. Ley de Stefan Boltzmann. Los pasos son los siguientes. Ajuste la placa negra mate a una distancia de Y es igual a 50 milímetros de la fuente de calor. Ajuste el radiómetro a una distancia de X igual a 110 milímetros de la fuente de calor. Encienda la unidad de control de potencia y ajuste la perilla de control de potencia a la marca máxima. Permita que la lectura del radiómetro se estabilice y a continuación tenga en cuenta que el valor de la lectura de temperatura y radiómetro de la placa simultáneamente. Tenga en cuenta también el valor de la temperatura ambiente al mismo tiempo, ya que este valor se utilizará en las ecuaciones. Disminuya la temperatura de la placa bajando la perilla de control de potencia a la siguiente marca y repite el paso hasta registrar al menos 5 puntos de datos. Como parte del procedimiento experimental, en la parte de emisividad, en la parte número 1, tenemos una serie de procesos que van a validar los resultados que se van a proponer en breve en las próximas presentaciones, donde tenemos por el primer paso, que es colocar una de las placas de metal a una distancia de 50 milímetros de una fuente de calor. Por segunda parte tenemos que colocar el radiómetro a una distancia de 110 milímetros de la fuente de calor, de modo que la placa entre la fuente de calor y el radiómetro. Tenemos también encender la unidad de control de potencia y ajuste la perilla de control de potencia a la marca máxima. También tenemos que permite la lectura del radiómetro para que se estabilice y luego anote el valor de la temperatura de la placa y las lecturas del radiómetro simultáneamente. Luego, la persona que está encargada de establecer este procedimiento tiene que disminuir la temperatura de la placa girándola hacia abajo de la perilla del control de potencia, y una vez se establezca esto, pues se va a repetir el procedimiento en un rango de 5 ocasiones. Y por último tenemos que la persona debe cambiar la placa de metal y repetir el procedimiento desde el primer paso hasta el último. Como parte del procedimiento experimental para la segunda parte de la emisividad, primero vamos a ajustar la placa negra mate a una distancia de 50 milímetros de la fuente de calor. Luego de esto vamos a pasar a ajustar el radiómetro a una distancia de 110 milímetros de la misma fuente de calor. Luego encendemos la unidad y ajustamos el mando hasta lo máximo. Después vamos a dejar que la lectura del radiómetro se estabilice y vamos a anotar el valor de la temperatura de la placa y la lectura del radiómetro. Para entonces dejar que la placa negra mate en la misma posición
y localizamos la otra placa negra mate que se encuentra alrededor de unos 20 milímetros detrás de esta primera placa. Una vez todo esto, vamos a repetir el paso anterior nuevamente, que sería el paso 4. Para entonces pasar a dejar a dejar la placa negra mate en la misma posición y reemplazar la segunda placa por una plata, por una placa de plata, para entonces repetir el mismo cuarto paso. Todo esto vamos a repetirlo para cada una de las combinaciones requeridas de la tabla 2.5. Continuamos con el procedimiento experimental. Coloque la placa negra mate a una distancia de 50 metros de la fuente de calor. Coloque la placa de apertura a una distancia de 200 milímetros de la fuente de calor. Coloque el radiómetro a una distancia de 300 milímetros de la fuente de calor. Prenda la unidad de control de potencia y ajuste la perilla al máximo. Con la placa de apertura fijada a 60 milímetros, permita que la lectura de radiómetro se estabilice y luego anote el valor de la lectura. Cierre la apertura a 10 milímetros con respecto a la línea central de la pista. Permita que la lectura del radiómetro se estabilice y luego tome la lectura. Repita el paso anterior hasta que incremente en la apertura de 10 milímetros hasta que alcance 0. Y aquí tenemos las referencias de esta presentación, de dónde fue sacada la data, para poderles explicar a ustedes el procedimiento de este laboratorio.